mediante de Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Aquí el que está hablando es el apóstol Pablo, de que vuestra fe se divulga. ¿Por dónde dice? Solamente en la iglesia, solamente en tu casa. No, dice que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios. ¿Quién es el testigo del apóstol Pablo? Dios. Vamos viendo en esta oportunidad. ¿A quién sirvo en mi espíritu? En el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Santo Dios, ¿por qué no le pedimos nuestra dirección al Señor? Padre amado, en esta oportunidad, seas tú bendiciendo nuestra vida. Sé que te hemos adorado, pero este es el momento, Señor, que nosotros necesitamos atender. ¿Qué es lo que tienes para nuestra vida? ¿Qué necesitamos hacer? Pero en esta oportunidad, Señor, seas tú, Dios mío, Señor, iluminando nuestra mente, nuestro corazón, y que todo lo demás, Señor, sea tu Santo Espíritu, Señor, haciéndonos comprender lo que tú tienes para nosotros en esta preciosa hora. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Pueden sentarse los que están aún de pie. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Dicen la preciosa palabra, yo no sé, pero es tan precioso para mí. Pero más cuando dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, quien es Jesús. Nos vamos a introducir de esta manera. Si lo podríamos ver, nosotros podríamos decir, bueno, también bendecimos la vida de nuestro hermano pastor, ya que está por ahí atrás de las cámaras, diría, a que a través del Hijo, que es decir entonces, cuando el apóstol Pablo, o que anteriormente era Saulo, cuando tuvo su conversión, ¿con quién? Con Jesús. Cuando Él le dio todo. Aquí es donde nosotros lo podemos ver, que Pablo estaba seguro de quién estaba sirviendo. Vamos en esta oportunidad. Nuestro tema, ¿a quién le servimos y adoramos? Podríamos decir que es una pregunta. ¿A quién servimos y adoramos? Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Nuestra introducción dice, analizamos estos versículos que trae un autoanálisis en cada uno de nuestras vidas. ¿A quién le servimos? ¿A quién le adoramos? ¿Qué necesitamos hacer o qué necesitamos cambiar? Estudiemos con mucho cuidado. Aquí es donde nosotros lo podemos ver entonces. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Muchas de las veces nosotros decimos, quiero que Dios me hable. Quiero que el Señor me hable a mi vida. Pero muchas de las veces nosotros queremos que Dios hable en la manera que nosotros entendemos o lo que nosotros creemos que Dios donde pueda hablar. El Señor solamente donde podría estar hablando a través de su palabra, quizás a través de alguien, pero siempre en cuando que siempre la palabra de Dios no quede por último. Donde nosotros podemos estar entonces, vamos a entrar en detalle en nuestro análisis, porque veo ya llevo 4 o 5 minutos con nuestra introducción. ¿A quién le servimos y adoramos? En el paso número 1, o en el primer punto en esta oportunidad, ¿a quién sirvo? No lo puse en un signo de interrogación, pero bien podría decir, ¿a quién sirvo? Es decir, haciéndonos una pregunta a nosotros.
Por bien nosotros podemos saber y entender de que todas las cosas, cuando nosotros le buscamos a nuestro Dios, gloria es el nombre de Él. Porque cuando tú comprendes que al estar, yo podría decir, si hacemos un pequeño ejemplo de esta oportunidad, yo no sé, cuando hemos apartado este tiempo, es que nosotros sabemos a quién estamos sirviendo. Pero veamos cómo dice Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Yo podría decir, lo podríamos dejar ahí. Lo podemos comprender de que nosotros no estamos caminando solo. Tú te puedes sentir afligido, tú te puedes sentir desanimado, tú puedes ver quizás que tu vida, a pesar de que buscas de Dios, a pesar de que tú haces lo mejor, pero como que no ves el resultado. Quizás hay momentos donde tú dices, ¿qué es lo que estará pasando en mi vida? Como lo podemos ver, mismo Romanos dice 8:28, y sabemos a los que aman a Dios, dice el apóstol Pablo, todas las cosas les ayuda para bien. Para nosotros los cristianos, es decir, que la muerte no es ni una pérdida. Podríamos decir físicamente, sí, nosotros vamos a decir, perdí a mis padres, perdí a mi hijo. Porque podría decir a alguien, hermano, pero entonces yo realmente, el hijo que realmente se me fue, para mí me es difícil. Podríamos decir de que ahí es donde nosotros, podríamos decir que donde nosotros nos va a ser demasiado difícil porque nosotros lo vemos en la manera. Pero dice el apóstol Pablo, ¿a quién sirvo en mi espíritu? Podríamos ver entonces el inciso A. ¿Quién es el testigo? Testigo me es Dios. O sea que cuando tú te sientes solo, triste, no te olvides de que Dios no esté contigo. Porque si a Dios le sirves, Él está ahí contigo. Nunca te deja. Pero cuando nosotros nos hemos propuesto para servir, sabiendo bien que nosotros le servimos a nuestro Rey, donde nosotros tenemos esta bendición, donde nosotros comprendemos de que realmente con todo nuestro corazón, donde nosotros no nos impide, hay críticas, donde nosotros podríamos ver quizás el problema tan grande, donde nosotros podríamos decir, ya no puedo más, ya no puedo seguir. Porque cuando nosotros no sabemos a quién servimos, sí realmente nosotros nos vamos a rendir. Donde nosotros podríamos decir de que la vida es tan difícil. Donde nosotros vamos a decir, ya no puedo más, mejor ya no voy a la iglesia. Y nosotros pensamos que quedando quizás sin buscar de Dios ya está solucionado el problema. De lo contrario, nosotros nos dimos por vencido. El que se está alegrando sobre nosotros es el enemigo. Ahí es donde nosotros quizás nos vamos a sentir humillado, quizás arrastrado por todas las corrientes, pero cuando nosotros sabemos que nosotros no estamos solos, testigo me es Dios, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién es el que está con nosotros entonces? Dios. ¿Por qué entonces nosotros nos sentimos solos? ¿Por qué nosotros tan solo porque nos dijeron quizás cosas que no son ciertas, nosotros como que lo agarramos con el Señor? Nosotros decimos, ya no quiero seguir. Porque nosotros no tenemos entendido de que Dios es el que está con nosotros. Aunque te digan, aunque te pongan en mal, aunque hagan todo lo que sean, pero tú conoces que tu fe está en Él. Él está contigo. El inciso B dice, sirvo en mi espíritu. Esa palabra es donde yo analizo y lo tomo de esta manera, viendo la manera.
Es decir, entonces, cuando el apóstol Pablo realmente tenía entonces la convicción de que él le servía a su Señor. Ahora yo podría decir en esta tarde, ahora cuántos le sirven a su Señor. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Eso es donde nosotros podríamos ver. Con mi espíritu, o en mi espíritu, dice el apóstol Pablo. Aquí es donde nosotros podemos ver entonces, es decir, con todo nuestro corazón, o es decir, con una entrega en nuestra vida. O sea, como decía, hacemos mencionar, como decía nuestro hermano Saúl, que yo no lo hago por compromiso. Porque puede ser, mis amados hermanos, solamente nosotros querer quedar bien con alguien y nosotros luchamos. Por esa razón, nosotros tarde o temprano, nosotros dejamos de servir a nuestro Dios, porque podríamos decir, solo nosotros hacemos por impresión, es decir, porque yo lo hago, porque yo soy realmente alguien que busca de Dios, ama a Dios, pero realmente nosotros no lo hacemos de corazón, porque nosotros solamente queremos impresionar. Lo podemos ver entonces aquí. En mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. O sea que con Dios es nuestro compromiso. Ahí es donde nosotros debemos de tener ese compromiso. No con la congregación, no con el pastor. No quiero decir de que no se sujete quizás con sus líderes. Pero cuando nosotros realmente amamos a nuestro Dios, nada nos va a afectar. Yo podría decir, nos podemos sentar, hablar, dialogar, quizás en cosas quizás muy estrictas. Nosotros lo vamos a ver de que le servimos a nuestro Dios. Nosotros lo vamos a hacer con todo el corazón. No solamente quedando bien, porque nosotros le servimos a nuestro Dios. En mi espíritu yo podría decir, o sea que todas las cosas que no te ayudan para servir al Señor, tú mismo lo vas desechando. Tú mismo entenderás de que realmente no estoy bien. Porque nosotros no necesitamos que venga otro profeta desde a Sudamérica, que nos venga a decir que nosotros, sabiendo nosotros mismos que no estamos bien delante de Dios, que no le servimos de todo corazón. Entonces aquí nosotros podemos ver en el inciso B, es de tener una entrega o un compromiso con nuestro Dios, o delante de la presencia de nuestro Dios. Cuando dice el evangelio, en el inciso C dice el evangelio de su Hijo Jesucristo, donde nosotros podemos entender entonces, aquí es donde nosotros podemos entender que teniendo a Jesús en nuestro corazón, eso implica que nosotros, gloria sea a Cristo Jesús, que nosotros le servimos de todo el corazón. Yo podría decir que nuestro amor está sobre todas las cosas. Hay escasez, nosotros más le buscamos a nuestro Dios. Hay problemas, de lo contrario, nosotros vemos una bendición de buscarle a nuestro Dios, porque en algo nosotros queremos seguir peleando la buena batalla. Porque mismo el apóstol Pablo dice, ¿cómo dice el apóstol Pablo? He terminado mi carrera, he peleado la batalla, porque entonces nos espera una corona de vida. Lo podemos ver aquí entonces. ¿A quién nosotros le servimos? ¿Qué tal si nosotros le estamos sirviendo al mundo? ¿Qué tal si nosotros un momento estamos con Dios y otro momento nosotros dándole, yo diría, los deseos de la carne, o nosotros viviendo como que si no conociéramos de nuestro Dios, de nuestro Salvador? Pero cuando decía el apóstol Pablo, en el evangelio, es decir, con su espíritu, es decir, con toda entrega, le busca, le honra al que es su Señor y Salvador, como dice aquí, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo.
Si podríamos ver el evangelio, según la palabra, son las buenas nuevas. Quiere decir, donde nosotros recibimos la enseñanza de Jesús. ¿Y dónde lo recibimos la enseñanza de Jesús? Gloria a Dios. En su palabra. ¿Y en dónde se habla de su palabra? En las discotecas, ¿verdad que no? No, ahí es donde nosotros podemos ver entonces, o sea que teniendo la palabra de nuestro Dios, nosotros amándola a Él, nosotros vamos a amar más buscar de nuestro Dios. Yo decir nosotros no lo vamos a poner otras cosas. Podría ser, hay cosas que realmente no es un pecado, pero si no nos ayuda para buscar de nuestro Dios, aquí es donde nosotros entra una entrega, o es decir, donde nosotros mismos vamos a hacer este análisis de nuestra vida. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Yo podría decir entonces aquí, nosotros sabiendo que tenemos nuestro Dios siempre con nosotros, lo podemos estar sirviendo con todo nuestro corazón. Algo que viene a mi mente, muchos dirán en aquel tiempo, nosotros predicamos de tu palabra, nosotros hicimos milagros en tu nombre. Pero el Señor les dirá, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Santo Dios. Creo que aquí es donde está lo difícil. Pero si nosotros no tengamos cuidado, donde nosotros necesitamos entonces estar, decía el apóstol Pablo, de que sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cómo estaba viviendo Pablo su vida? Su relación con el Señor, que sin cesar, que decir, siempre él oraba. Cuando se sentía triste, en vez de rendirse, se ponía a orar con Dios. Si hablamos un poquito de la vida del apóstol Pablo, santo Dios. Aquí es donde yo digo, ni nosotros mismos quizás no lo vamos a poder soportar. Porque nada menos el apóstol Pablo, mire, que en carne propia sufrió toda persecución, así como él perseguía a los que creían en Jesús, así mismo le sucedió en su vida, fue encarcelado. Santo Dios. Nosotros quizás, si nos dijera quizás de estar por lo menos, no sé, 12 horas en una celda, creo que nosotros, santo Dios, nosotros, estoy seguro de que nosotros mismos vamos a decir, ahora me quiero morir. Ya en la vida, ya estoy en la ruina. El Señor me dejó, Dios realmente no está conmigo. Donde nosotros fácilmente, yo podría decir, negamos a nuestro Señor. Pero el apóstol Pablo, lo podemos ver entonces, podría decir un consejo muy precioso, es de que nosotros, si en el momento sentimos que no tenemos fuerza, doblemos nuestra rodilla. Entreguemos delante de Él qué es lo que está pasando. En vez de tú primero ir quizás con el vecino, quizás con el mejor amigo, la mejor amiga, contar todo lo que te esté sucediendo en tu vida, en vez de ir a platicar primero, platica con tu Padre, como dice, en secreto. Porque ahí es donde Él te va a fortalecer. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne. No es contra carne, o es decir, no es con nuestra fuerza, pero en el Espíritu nosotros orando, de rodillas delante de Dios. Una frase me viene a mi mente también, de rodillas delante de Dios y de pie ante el mundo o ante cualquier circunstancia. Amén. Donde lo podemos ver entonces, es tan importante en nuestra vida una vida de oración, que nosotros no cesemos.
En esta oportunidad donde lo podemos ver entonces, cuando nosotros tenemos una entrega delante de nuestro Dios, entonces le serviremos con todo nuestro corazón a nuestro Rey. Segundo punto en esta oportunidad, ¿cómo debemos identificar? Bien podría haber puesto, ¿cuál sería nuestro testimonio? Lo mismo lo podemos ver. Romanos 1:8. Estamos en el mismo los dos pasajes que leímos. Primeramente doy gracias a mi Dios, dice el apóstol Pablo, mediante de Jesucristo, con respecto a vosotros, que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Santo Dios. Cuando nosotros entonces tenemos bien entendido de que buscamos, le servimos a nuestro Rey, nosotros, mire, le vamos a seguir buscando la presencia de nuestro Dios. Entonces nos vamos a identificar, podría decir, uno aquí, un inciso A, un buen servidor. Le servimos nosotros. Quizás no hay necesidad de que el pastor nos diga, hermano, nos puede ayudar, no sé, para limpiar la iglesia. Bueno, mencionamos un poquito como allá en Guatemala con nosotros. Hermano, necesita limpiar un poquito las afueras de la iglesia. Porque si nadie se preocupa de ello, mire, hasta el monte empieza a crecer. Si nadie se va a estar quizás encargándose de hacer ese trabajo, ¿quién lo va a hacer? ¿Y qué dirán los que quizás no son cristianos? Dirán, mira aquellos, mira, hasta todavía el lugar no, tan siquiera pueden hacer una limpieza. Donde nosotros podríamos decir entonces, realmente aquí nosotros nos vamos a identificar con nuestra fe, no sé, sirviéndole en la obra de nuestro Dios. O quizá nosotros no hay necesidad de que el pastor nos haga saber, nosotros vamos a llegar y decir, hermano pastor, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita la obra? Yo vengo aquí, yo estoy dispuesto. Realmente yo no vengo quizás con dinero, pero mire, yo estoy dispuesto para orar. Hermano pastor, yo sí quiero hacer ese tiempo de oración. Cuando nosotros lo podemos hacer, entonces nos vamos a identificar, yo diría, activo nuestra fe. El mundo solamente estaría observando. Diría, oh, aquel, mire, qué testimonio. Hombre realmente cree en el Señor. En vez de que nosotros conocemos de la palabra de Dios y nosotros somos unos, quizás peleando con la gente, haciendo quizás problema. Y siendo que nosotros conocemos de nuestro Dios, ahí es donde nosotros nos vamos a identificar con nuestra fe. Ahí es donde nuestra fe va a ser divulgado, porque ahí es donde nosotros creemos que nuestro Salvador, nuestro Dios estará con nosotros, porque nosotros somos un buen servidor. Yo podría decir, o en otra manera, seríamos entonces el evangelador de nuestro Rey. Que es decir, donde nosotros estemos, nosotros nos vamos a identificar que creemos en nuestro Señor. Un inciso B, un buen adorador. Mire, cuando nosotros estamos en la casa de Dios, no hay necesidad de que alguien, hermano, diga un amén. Hermano, vamos a una lectura, nosotros entramos. Cuando se van mencionando los pasajes, nosotros les seguimos. Porque nosotros le adoramos estando en la casa de Dios. Y menos, yo diría, no solamente en la casa de Dios. Porque sería entonces solamente los sábados y domingos nosotros vamos a abrir nuestra Biblia. Nos va a pasar entonces como aquel ancianito, yo diría, que leyendo su Biblia usó su lente y en el mismo Biblia metió su lente. Y seguía buscando, estaba sacando por todas cosas, ya no lo encontraba su Biblia. Santo Dios.
Y porque como pasaba 1, 2 meses, buscaba quizás de Dios. Y a la hora de abrir su Biblia, encuentra su lente adentro. Amén. Nosotros le vamos a servir a nuestro Dios. A veces yo digo, Dios, ¿cómo podemos seguir avanzando? ¿Cómo nosotros podemos seguir creciendo? Estando o teniendo una disposición en nuestro corazón. Amén. Nosotros, ahí es donde nosotros nos vamos a identificar, o es decir, donde nosotros vamos a tener un buen testimonio. Porque Dios es el que tenemos nosotros primero. Como dice el apóstol Pablo, primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios mediante de Jesucristo, que con respecto a vosotros. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender de que cuando tenemos, podría decir, una unidad, le vamos a servir a nuestro Señor. Nosotros quizás vemos a alguien, quizás tiene dificultad, nosotros vamos a apoyarle. En el inciso C, nuestra fe se divulga al mundo o en el mundo. Es decir, entonces nosotros todo lo que hacemos, quizá para nosotros nadie lo está viendo. Y podría mencionar de nuestras redes sociales. Nosotros nos vamos a identificar. Desde ahí nosotros vamos a hacer saber al mundo que nosotros le creemos, que tenemos nosotros nuestro Salvador. Porque ¿cómo nosotros podemos decir, yo creo mi Dios, yo tengo mi Salvador? Pero nosotros cuando posteamos algo, nosotros lo posteamos con una música secular, hablando de aquel, hablando de una traición, hablando de un dolor que nosotros, un resentimiento. Santo Dios. Y así nosotros creemos que seguimos buscando de nuestro Dios, pero hay cosas donde nosotros quizás lo descuidamos. Y nosotros esperamos, y cuando se nos llaman la atención quizás, y cuando nos viene nuestro pastor, hermano o hermana, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede en su vida? En vez de atender, escuchar, no, nosotros nos vamos a revelar. Ahí es donde se va a conocer si amamos a nuestro Dios o es porque realmente, porque solamente nosotros tratábamos de hacer quizás, yo podría decir, con nuestra fuerza, como que nosotros estamos haciendo bien. Pero cuando tenemos a nuestro Señor, Él es el que va delante de nosotros. Aquí es donde nosotros entonces vamos a demostrar que tenemos nosotros a nuestro Rey. Qué precioso nuestro Dios. Aquí es donde nosotros entonces, ¿qué sucede si hago mencionar un poquito acá? Como en este tiempo, mire, hermano, es que mi pastor está muy exagerado, es que se exagera mucho. Porque para nosotros ir quizás a recolectar dulces, nosotros decimos, no estoy haciendo pecado, pues son dulces, son chocolatitos, ¿verdad? ¿Quién les gusta chocolates? No, dice. Déjame pensar que algo más. Algo que nos guste. Si no chocolate, entonces, pero nosotros, o de lo contrario, nosotros, no, pues realmente en estos días yo no celebro nada. Como alguien me decía, no, realmente, yo no sé por qué. ¿Qué tiene de malo realmente recordar de nuestros seres queridos? Y yo me pongo a pensar. O sea que hasta un determinado fecha nosotros recordamos de ellos. Porque cuando nosotros teniendo en vida, y si nosotros lo hicimos, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Como yo podría decir, si a los míos quizás no llegué a hacer lo mejor, ¿qué voy a hacer después? ¿Quejarme?
ponerme a llorar, ya no puedo resolver. Una vez, si no los hice con ellos que estando en vida, ahora que se fueron. Pero ahí es donde nosotros podemos ver entonces. Nosotros conociendo de Cristo Jesús, en un momento a mí se me estaba olvidando que tenía que ir quizás un poquito temprano. Y santo Dios, digo, los niños qué necesidad tienen hasta con el frío afuera. Yo podría decir que iban con sus pijamitas, no sé, disfrazado de, no sé, ¿cuál lo que han ustedes visto? Superhéroes, que son el Spider-Man, que son, ¿cuál es el otro? Otro que recuerden, o es el Mickey Mouse. Disfrazado, pero no es malo que mi hijo deje que lo disfrace de un superhéroe. Pero ¿para qué se está haciendo? ¿Qué es el concepto? Yo podría decir, no, yo me voy a vestir realmente, no sé, de la muerte. Santo Dios, hasta yo me pongo a pensar. Todos aquellos que están tratando de mostrar, están diciendo, muerte, ven a mí. Y cuando el momento llega, en ese momento, por eso mencioné hace ratito, en el hospital nosotros venimos a nacer, pero ahí mismo vamos a llegar a encontrarnos con la muerte. ¿Por qué? Porque nadie quiere morirse. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Tú estás preparado? ¿Estoy yo preparado? ¿O estoy yo realmente en peligro de que cuando venga mi Señor me haya, yo diría, navegando en todos, yo diría, las celebraciones que hay? ¿Y cuántos, cuando llega, yo podría decir ya en diciembre que vienen, todos están hablando del amor de Dios? En el mes de octubre todos, yo diría, hablando de Halloween. ¿Y qué es el concepto? ¿No es una adoración pues para el enemigo? Mundialmente. Pero nosotros como padres y madres, nosotros podemos dar una buena enseñanza o instruir bien a nuestros hijos. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Para que entonces nosotros, cuando aquel día el Señor nos venga, no perdamos nuestros hijos, o de lo contrario, que nosotros no nos perdamos. Vamos a continuar. Yo sé que no es específicamente nuestro tema, pero dice, el centro de nuestra vida sea Jesús. O sea que no hay nada, nosotros no tenemos que cambiarlo. Porque como mencionaba, creo que se me fue por alto mencionar, como decía, pero ¿qué de malo tiene adornar nuestra casita? ¿Y con qué se adorna la casa? Yo podría decir, ¿qué estarán adornado en esta oportunidad? Hasta cuando estábamos pasando de aquí al venir hace ratito, yo les decía, mire, santo Dios, qué tan grande. Ay, Dios. Yo decía que ese esqueleto que está por ahí, y las casas adornadas de puras fantasmas. Dios mío, que Dios nos guarde. Entonces aquí es donde nosotros, ¿quién es el que está reinando en nuestra casa? ¿Es Jesús o nosotros dejamos que cualquier cosa nosotros lo traemos? Ahí es donde nosotros tenemos que identificarnos, tenemos que realmente estar sometidos en la presencia de nuestro Dios. Tercer punto en esta oportunidad. Gloria es el nombre de nuestro Dios. Continuamos. Nuestro pasaje dice nuestro tercer punto, en mi espíritu, decía el apóstol Pablo. Lo podemos ver aquí. Ahora tenemos un pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 5 y en su versículo 9 lo tengo por acá. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, yo podría decir, cuando tú tratas a cada día santificar tu vida, es que le estás, yo diría, demostrando con tu vida que amas tú,
no lo desechas, no lo pisoteas realmente, la obra que Cristo hizo en aquella cruz para entregar su vida por su sangre que derramó. Realmente ahí no porque Él sea débil, no, porque Él nos amaba y Él nos sigue amando. Él quiere que nosotros estemos con Él, no, Él quiere que nosotros nos preparemos. Entonces lo podemos ver aquí. Un punto lo tengo, un inciso A, tener a Dios en primer lugar. Porque teniendo a Dios entonces, nosotros vamos a estar entonces realmente en nuestro espíritu. O es decir, nosotros estaremos dispuestos. Como decía el apóstol Pablo, si bien sea la muerte, yo aquí estoy. Y realmente el apóstol Pablo, podríamos decir, no solamente, podríamos mencionar que todos los apóstoles, unos fue apedreados, otros fue crucificados, otros fue, ¿cómo fue otros? Pero todos sufrieron por causa de Jesús. Entonces aquí es donde nosotros, si tenemos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, miren, nosotros vamos a tener siempre a Dios. Ahí es donde nosotros debemos de entregar más al Señor. Aquí es donde nosotros entreguemos con todo nuestro corazón en el nombre de nuestro Señor. Teniendo a Dios entonces, ahí es donde nosotros vamos a, yo podría determinar que nosotros en espíritu, o es decir, que nosotros teniendo en nuestro Dios en nuestro corazón. Un inciso B dice, en espíritu y en verdad. Me hace recordar de este pasaje en esta parte. Porque cuando nosotros le servimos, o sea, es decir, con todo nuestro corazón le vamos a servir a nuestro Dios con nuestro espíritu. Cuando nosotros hacemos entonces todo nuestro interior está rendido delante de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos realmente una adoración, tenemos una conexión delante de nuestro Dios. Y el inciso C dice, en cuerpo, alma y espíritu. Aquí es donde nosotros, o sea, realmente le vamos a servir a nuestro Señor. Yo estaba entonces analizando esto. En mi espíritu, decía el apóstol Pablo. O sea que no hay nada de que lo podía detener. Aunque había amenazas contra su vida. Aunque había amenazas contra, yo podría decir, contra su cuerpo. De ser torturado, de ser castigado. Pero el apóstol Pablo aún decía, yo podría decir con su vida, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Es decir, en cuerpo, alma y espíritu. Porque nosotros entonces, porque así como tenemos nuestro pasaje, dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos entonces esperanza de salvación. Porque nosotros le hemos buscado, le hemos adorado con todo nuestro corazón. O sea que no hay nada que lo impide. Nosotros no lo vamos a, yo diría, a dejar a nuestro Dios por cualquier otra tradición, sino que nosotros conocemos bien de nuestro Dios. Yo podría mencionar aquí es donde nosotros cada día nos sometemos, nos humillamos delante de nuestro Dios. Hoy entonces, lo que nos deja para que nosotros sigamos fortaleciéndonos en el Señor, que busquemos de Él. Hay circunstancias, quizás habrán problemas, yo no sé, habrán dificultades que solamente usted y yo lo sabemos. ¿Cuáles son nuestras luchas? ¿Cuáles son las cosas que nos dificultan? Pero hoy en esta preciosa hora de esta tarde, con nuestro espíritu, que es decir, que nosotros tengamos esa entrega, que avivamos ese fuego que hay en nuestro corazón, en nuestro espíritu, delante de nuestro Dios. Porque de la otra manera entonces, cuando nosotros abrimos más lugar, quizás no de Dios, en otras palabras, si nosotros damos lugar, todos los deseos de este cuerpo nos aleja de la presencia de nuestro Dios.
Es decir, nosotros apagamos ese fuego que hay en nuestro corazón. Con nuestra conclusión en esta oportunidad, veo que ya llevamos 45 minutos. Para concluir con este precioso análisis que hemos hecho, lo leemos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, 22, 23 y 24. Este precioso pasaje siempre lo tengo. Escuchen cómo dice: examinándolo todo, retened lo bueno. Primer consejo: absteneos de toda especie del mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No solo porque solamente llegó el sábado, nosotros nos vamos a apartar para nuestro Dios o nos vamos a consagrar. Dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea que solamente nosotros, buscando más de nuestro Dios, si nosotros entendemos que en nuestra vida necesitamos hacer un cambio, en nosotros está. Nadie te puede venir en decir lo vas a hacer o algo más que sucede. No, tú mismo con tus propias decisiones, porque esa es la que Dios quiere, que nosotros tomemos las decisiones correctas. Así en esta preciosa hora, que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos siga ayudando para seguir adelante. Así que vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Y también en esta oportunidad, pues también quiero también que si cada uno puedan venir acá enfrente, pues ¿por qué no lo hacemos en esta oportunidad? Vea? O el que quiera venir, puede venir acá enfrente para que podamos orar delante de la presencia de nuestro Señor y sea el Señor